Bueno, les saluda la doctora María Auxiliadora Vargas. Soy médico internista, toxicóloga clínica y experta en mordeduras de animales ponzoñosos. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito sobre la mordedura por ofidios o las serpientes. Vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de las serpientes, ¿verdad? Para poder comprender cómo es este mecanismo. Las serpientes, pues se dicen que son reptiles que pertenecen a la clase Reptilia, ¿verdad? Al orden Escamata, a los suborden de los serpentes. Se denominan ofidios a todos aquellos reptiles que poseen un cuerpo largo y estrecho, que está recubierto de escamas y carecen totalmente de extremidades. Entonces, a este grupo es donde se entran pues, las serpientes. Esto se dice que son animales ectodérmicos y exodérmicos, debido a que no tienen la capacidad para poder regular su temperatura corporal, motivo por el cual, ¿verdad?, se encuentran tomando el sol, ¿verdad?, en las áreas y es donde, pues, al no poder ser observados o percatados de las personas de que se encuentran estos reptiles ahí, pues tienden a patearlos y posterior, como reacción de defensa, pues tienden a morder. En El Salvador existen aproximadamente 58 especies de reptiles, las cuales están distribuidas en 7 familias, de las cuales solo 2 familias son las que poseen veneno para los humanos. O sea, solo 2 son dentro de la familia de las serpientes venenosas. Las otras se encuentran dentro de las no venenosas. Existen algunas características que posteriormente vamos a definir para poder diferenciar entre una serpiente venenosa y en una serpiente no venenosa. Estas características también nos ayudan para poder distinguir al momento de la mordedura, evaluarla y poder determinar si es o no debido a una serpiente venenosa. Si en algún momento no somos capaces de distinguir entre una u otra, se debe hacer la consulta al personal con mayor experiencia y si no, en todo caso, pues debe de tratarse como que fuera una mordedura por serpiente venenosa. Dentro de las mordeduras que están registradas dentro del sistema CIMOW en nuestro país, tenemos que el 50% de las mordeduras son atribuibles a las víboras cascabel, el 32% a la víbora castellana, seguida de la tamagas y por último de la coral. Las regiones anatómicas que mayormente se ven afectadas por las mordeduras o por los accidentes por ofidios, tenemos a los miembros inferiores en un 50% y a las manos en un 41%. De todas estas lesiones registradas, tenemos que el 77% fueron catalogadas como mordeduras leves y el 23% fueron catalogadas como unas mordeduras moderadas. Vamos a hablar un poquito sobre o distinguir, ¿verdad?, cuáles son las especies que tenemos en nuestro país que son venenosas y cuáles son las que no son venenosas. Dentro de las no venenosas, ¿verdad?, tenemos que existen 5 familias, ¿no?, donde tenemos la Coluvidrae, donde están todas las serpientes, incluyendo ahí la guardacaminos, la ratonera, la zumbadora, la cotija o la cotina. También tenemos la otra familia, que es la Bodae, donde está la boa constrictor, que comúnmente la gente la conoce como la mazacuata. La otra familia es la Loxosemidae, ¿verdad?, donde aquí tenemos a la mazacuata de hule o el pitón americano. La otra familia sería la cuarta, sería la Tipopidae, ¿verdad?, donde tenemos la culebra lombriz, ¿verdad?, y también la culebra lombriz puede catalogarse dentro de la quinta familia, que es la Leptopopidae. Aquí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de la mazacuata, la ratonera, la cotija, la zumbadora roja,
la ratonera y la falsa coral. Tenemos que fijarnos muy bien, más que todo en los colores de la falsa coral, donde tenemos una franja blanca en medio de dos franjas negras. Esto es característico de la falsa coral. La verdadera coral, ¿verdad?, discrepa un poquito en cuanto a las coloraciones, que ya las vamos a ver más adelante. También tenemos la lira, ¿verdad?, la zumbadora negra y la bejuquilla. Estas son dentro de las especies no venenosas existentes dentro de nuestro país. Dentro de las venenosas, ¿verdad?, tenemos solo dos familias, la Elaptidae, donde está el coralillo o el coral, y la Vipiridae, ¿verdad?, donde tenemos a la candil de agua o la cantil, el timbo o la mano de piedra, la tamagás, la víbora cascabel y la tamagás negro. Es bueno, ¿verdad?, poderlas reconocer, ¿verdad?, en cuanto a su estructura, su piel, sus colores, para poderla distinguir, ¿verdad? Cuando se dan los tipos de accidentes, las personas tienden a llevar en la mayor parte de las ocasiones las serpientes. La desventaja es que casi siempre las llevan mutiladas, ¿no?, porque las han matado y casualmente pues las lesiones se dan a nivel de la cabeza. Y esta cabeza es la que a nosotros nos ayudaría a distinguir entre una serpiente venenosa y una no venenosa, de acuerdo a la forma de la boca, si tiene colmillos o no, los ojos, cosa que es un poco difícil cuando la lesión que ha causado el humano es a nivel de la cabeza. Aquí tenemos la coral, ¿verdad? Aquí vemos, si nos fijamos, los colores cambian, ¿verdad? Tenemos un halo negro en medio de dos halos amarillos. Si se recuerdan, la falsa era un halo blanco dentro de dos negros, ¿verdad? Es muy difícil que la persona que haya sufrido el accidente pues pueda reconocer realmente entre una falsa y una verdadera coral. Se va a distinguir más que todo, ellos van a ver color rojo negro es una coral, ¿verdad? Si la llevan, pues sería de mucha utilidad para poderla distinguir. Aquí tenemos el cantil, la cascabel, ¿verdad?, que su característica está al final de la cola, ¿verdad?, donde tenemos el sonidito que es muy característico de ellos. La tamagás negra, ¿verdad?, la castellana, la tamagás, la timbo, esta es muy, muy frecuente, y las serpientes marinas que en escasa población, pero sí tenemos dentro de nuestro país. Entonces, ¿cómo nos afecta este veneno cuando es inoculado por una mordedura al humano? Tenemos que el veneno de las serpientes tiene una actividad coagulante. Va a promover la formación de fibrina a partir de fibrinógeno por medio de una proteína coagulante llamada batrotoxopina. Al mismo tiempo, ¿verdad?, existe otra proteína, la trombocitina, que va a activar a las plaquetas y el factor 12 de la cascada de coagulación. Junto con esto, hay factores de coagulación que están dentro del veneno de las serpientes, los cuales son el 5 y el 6. Y estos nos van a llegar a activar directamente el factor 11 el factor 10 de la cascada de coagulación. Todo esto junto nos va a llevar a desencadenar un estado de hipercoagulabilidad, muy característico de este tipo de venenos. Entonces, por medio, se va transformando el fibrinógeno en fibrina. Esta se va a volver todavía más susceptible y lábil a una lisis por el sistema fibrinolítico natural, que va a llegar a consumir el fibrinógeno en cantidades bastante grandes, lo cual se va a manifestar en una incapacidad para la coagulación, ¿verdad? Y así terminando en una de las complicaciones que puede dar este tipo de mordeduras, que sería la coagulación intravascular diseminada.
Hay ciertos venenos, ¿verdad?, que tienen efecto hemolítico y ejercen su acción mediante la conversión de licitina a isolicitina, alterando los fosfolípidos que se encuentran dentro de la membrana eritrocitaria, ¿verdad? Y esta hemólisis intensa puede ser producida por el veneno de los crótalos, que es la coral, ¿verdad? Y va a inducir hemoglobinuria, metaglobinuria, ¿verdad? Y esto puede llevar a una necrosis tubular aguda. También, ¿verdad?, la neurotoxina de los venenos de crótalos y las serpientes marinas tienen una acción a nivel de la unión neuromuscular. Si es una inhibición a nivel presináptico, esto va a ser por medio de los venenos de los crótalos. Y si es una inhibición postsináptica, va a ser por medio de las serpientes marinas. Esto va a poseer, ¿verdad?, un complejo proteínico, la crotoxina, que va a inhibir la liberación de la acetilcolina de las fibras motoras y en algunos el sistema nervioso autónomo. Esta inhibición tiene la característica de ser totalmente irreversible y posee la capacidad de alterar la conducción del calcio y otros iones a través de la membrana, que son los que nos producen al final los efectos y las complicaciones de estas mordeduras.